Hola, la idea de hoy es poder explicar básicamente el funcionamiento de este circuito que aparece en pantalla. Este circuito utiliza un fotorresistor, que es el que en este momento estoy encerrando en un círculo. Este fotorresistor, tiene la particularidad de variar su valor de resistencia cuando es irradiado por algún tipo de luz. Cuando existe mucha luz a su alrededor, o más bien sobre su superficie, este elemento baja su valor de resistencia. Y por el contrario, cuando existe a su alrededor o en su superficie una zona oscura, eh, empieza a subir el valor de su resistencia. Esta propiedad es aprovechada por este circuito en donde, bueno, la fotoresistencia es conectada en una configuración de divisor de voltaje con R1 y R2, de manera tal que los 12 volts de alimentación en ese divisor de voltaje de R1, R2 y la fotoresistencia es repartida esa tensión entre esos tres elementos. De manera tal que cuando la fotoresistencia sube su valor, pues entonces va a haber más tensión cayendo en ella, ¿verdad? Y cuando empieza a disminuir su valor lo suficiente, empieza entonces a aparecer la tensión en la resistencia R1 principalmente. Recordemos que los elementos en los elementos en serie, la tensión se reparte. ¿Ok? Y podríamos decir que R1, R2 y la fotoresistencia se encuentran en serie, aunque exista en este nodo la terminal número 3 del amplificador operacional. Decimos que está en serie porque, si recordamos, la impedancia de entrada del amplificador operacional es infinita, ¿verdad? O tiende a infinito. Entonces, la corriente que va a circular por acá es nula. Por lo tanto, podríamos decir que, pues con toda certeza, los elementos de R1, R2 y la fotoresistencia, pues estarían prácticamente en serie. Ahora bien, el amplificador operacional, el LM358, es un amplificador operacional especial, por decirlo de esa forma, o particular, en el sentido de que es posible alimentarlo con una tensión positiva, que es la que vemos en la patilla número 8, ¿verdad? Pero en la alimentación negativa podremos alimentarlo con un valor de 0 o anclarlo a tierra, no con un valor simétricamente negativo a su alimentación positiva, es decir, no con menos 12, sino con tierra. Entonces este amplificador operacional se puede polarizar con más 12 o más 9 o más 15 y tierra. Ahora bien, la patilla número 2 del amplificador operacional, se encuentra conectada a la terminal del centro, ¿verdad? De un potenciómetro o un resistor variable. Esto hace que conforme se vaya girando la perilla del potenciómetro, pues entonces varíe la cantidad de resistencia que existe entre la terminal que está conectada a tierra del potenciómetro y la terminal selectora o la terminal del centro de este. Por lo tanto, al variar el valor de resistencia, también estaría variando el valor de resistencia entre esos dos puntos, también estaría variando el otro valor de resistencia que estaría ubicado entre este punto y la terminal selectora también. Así esto, la
la mayor cantidad de tensión estaría cayendo entre la terminal selectora y el punto en donde exista mayor resistencia, de manera tal que yo puedo de esa forma variar la cantidad de tensión que exista entre este punto, entre la terminal selectora y tierra, ¿verdad? Entonces, esa tensión estaría reflejándose evidentemente en la terminal número 2. La tensión ajustada por el potenciómetro o por el resistor variable que acabamos de explicar es comparada constantemente con la tensión que se está percibiendo de la fotorresistencia. En el momento en que la tensión en la fotorresistencia, ¿verdad? O en este punto específicamente, este nodo de acá, sea mayor que la tensión en la terminal número 2 del amplificador operacional, en ese momento existirá una salida de voltaje de aproximadamente entre 10 y 11 volts. De aproximadamente entre 10 y 11 volts en la patilla número 1 del 358. Esta tensión positiva, la salida del amplificador operacional, se va a repartir entonces, estaría repartiendo entonces entre base emisor, 0,7 volts, estaría cayendo entre base emisor y el resto estaría cayendo en el resistor número 4, 9,3 volts aproximadamente. Podríamos decir entonces que ese resistor número 4 está ahí con el propósito de polarizar la base del transistor. Dicho en otras palabras, ese resistor R4 está ahí para poder absorber la cantidad de tensión que no va a caer entre base y emisor, de manera que entre base y emisor puedan caer solamente lo necesario y el resto será absorbido por la terminal por la resistencia R4. Asimismo, estaría limitando la corriente a un valor relativamente pequeño, pero adecuado, para que en el momento en que entre base y emisor existan 0,7 volts, la condición del transistor en su salida, es decir, entre colector y emisor, sea de saturación. En el momento en que la tensión entre colector y emisor se sature, en ese momento habrá una tensión de 0 volts. Por lo tanto, en la bobina del relé estarían los 12 volts de la alimentación. En ese instante, el relé o el relevador se estaría activando. Estaría activando su salida y por lo tanto encendiendo el bombillo, ¿verdad? Dándole paso a la corriente, dándole paso ahora sí a la corriente en su salida a través de sus terminales normalmente abiertas. Y encendiendo la lámpara. Ahora bien, si por el contrario, en la patilla número 3, del amplificador operacional existiera un voltaje menor a el voltaje que se encuentra en la patilla o en la terminal número 2, en ese momento, entonces, la salida del amplificador operacional correspondería a lo que tiene en su alimentación negativa,
¿verdad? O en este caso, en su alimentación de tierra, que sería la terminal 4. En ese momento, por lo tanto, aquí estaría saliendo 0 volts aproximadamente. Lo que haría por lo tanto que el transistor pasara a una condición de corte. En la condición de corte, la resistencia entre colector y emisor se vuelve muy grande, por lo tanto, la tensión es absorbida entre colector y emisor, la tensión de alimentación, y en ese caso pasaría a ser de 12 volts, no permitiendo, por lo tanto, no permitiendo que circule ninguna corriente por colector emisor y por lo tanto tampoco por la bobina. ¿Ok? En ese momento entonces la bobina deja de funcionar y por lo tanto no puede pasar la corriente por los contactos normalmente abiertos del relevador y la lámpara no encendería. Ahora bien, la función que está cumpliendo ahí el diodo D1, este diodo rectificador 1N4004, es con el fin de poder proteger al transistor, a Q1, de el voltaje inverso o la fuerza electromotriz que va a producir o contraelectromotriz que estaría produciendo la bobina del relevador en el momento en que se corte la corriente a través de ella. Recordamos que las bobinas se oponen a los cambios bruscos de corriente, por lo tanto, la bobina en el momento en que está circulando corriente a través de ella y es cortada de forma abrupta, el campo magnético almacenado alrededor de las espiras de la bobina va a colapsar en la bobina, generando así una diferencia potencial que estaría tratando de hacer fluir o de hacer continuar fluir la corriente a través de ella. Y si esta tensión no se descarga, pues evidentemente va a tratar de romper esta barrera entre colector y emisor que el transistor cortado estaría provocando. Sin embargo, aquí es donde entraría el diodo a funcionar, o entraría el sentido de poder poner este diodo conectado de forma inversa. Pues esa fuerza o esa diferencia potencial que está generando las espiras de la bobina va a ser aplicada a las terminales del diodo, en donde va a encontrar un camino para poder descargarse. De tal forma que por un breve lapso de tiempo, estaría corriendo una corriente que se asemejaría a la cantidad de corriente que estuvo fluyendo cuando el transistor estaba saturado, pero ahora a través del diodo, hasta que la bobina sea descargada. El capacitor C2 viene siendo un capacitor que está puesto allí para poder filtrar cualquier tipo de rizo o cualquier tipo de ruido electromagnético que pueda afectar el funcionamiento de la base del transistor y poder de esa manera generar una estabilidad en la tensión de salida del amplificador operacional. Asimismo, el capacitor C1 estaría ahí en medio de las dos terminales para poder replicar cualquier tipo de interferencia electromagnética, cualquier voltaje, cualquier tensión parásita por ahí o armónica que se quiera producir en una de las terminales del amplificador operacional, una de las terminales inversora o no inversora del amplificador operacional. Y por lo tanto, al estar generando esa señal alterna igual en ambas terminales, esa señal alterna se estaría restando, se estaría cancelando una con la otra en el momento de hacer la comparación. Recordando que
el amplificador operacional tiene o realiza en su proceso de comparación restando las dos tensiones que tiene en su terminal no inversora menos la tensión de la terminal inversora y multiplicándolo por el factor de ganancia del lazo abierto. Esto sería básicamente el funcionamiento de este circuito que se utiliza para poder encender una lámpara de 120 volts con una fotoresistencia, con un circuito de comparación. Ahora bien, sería importante destacar que en este circuito podríamos incluso distinguir 3 etapas. La etapa de censado, que sería esta etapa de acá, en donde se componen los divisores de tensión, ¿verdad? Tanto con el resistor variable en R3, como de la fotocelda o fotoresistencia más bien, R1 y R2. Luego, una etapa de control en donde podríamos incluir al amplificador operacional y es esa etapa en donde se genera la comparación de ambas señales y se toma la decisión de enviar la señal de activación o desactivación de la etapa de potencia y la etapa de potencia que es la que resuelve o que ejecuta la activación de un elemento de potencia que trabaja a una tensión alta a través del relevador movido por o accionado por la señal que entrega el amplificador operacional proveniente de la etapa de control. Entonces, en estas 3 etapas podríamos dividir este circuito, etapa de censado, una etapa de censado, podríamos tener acá una etapa de control y esta sería podríamos mencionar como una etapa de potencia. Esto sería básicamente entonces, ahora sí, la explicación del funcionamiento de este circuito que se muestra en pantalla. Espero haya podido quedar claro. Gracias.